¿Cómo están, queridos compañeros y compañeras docentes de la República del Paraguay? Les saluda su compañera Cindy Duarte Adorno y en esta ocasión vamos a hacer entrega de uno de los ejes temáticos propuestos por el Ministerio de Educación y Ciencias para el concurso público de oposición. Vamos a hablar de la lectoescritura, el material 133 que descargamos de la página del MEC. Para la enseñanza de la lectoescritura existen varios métodos, caminos para llegar al objetivo, que pueden ser aplicados. Las informaciones que se presentarán a continuación fueron extraídas en gran parte del fascículo 13. Innovemos la enseñanza de la lectoescritura. Además, para brindar más información sobre el abordaje, la metodología para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, se presentan la psicogénesis y el enfoque equilibrado, de tal manera que el docente pueda ampliar sus conocimientos y realizar con eficacia su praxis educativa. Empecemos con el método mixto. Algunos autores presentan a este método como el compendio de los métodos analíticos o sintéticos, alfabético o fonético. Según este método, el método mixto, es conveniente que el niño o niña comprenda globalmente de un texto escrito y simultáneamente ejercite un proceso más lógico, descubriendo la combinatoria que subyace en dicho texto, como la relación entre fonemas y grafemas. Al mismo tiempo, es aconsejable que el niño o niña escriba textos de manera intuitiva, pero que a la vez vaya aprendiendo de forma sistemática los elementos del código escrito básico del idioma. Bueno, según este método, el método mixto, la enseñanza de la lectura y de la escritura debe empezar con una frase de aprestamiento, de discriminación visual y auditiva. Solo después pueden introducirse, las vocales A, O, E, U, I, para que finalmente, según el método mixto, se presenten las consonantes. La ortografía y la gramática deben ser correctas desde el primer momento. Se enfatiza en las correcciones de los errores, además de los problemas de los niños. Además, la función del profesor tiene una gran importancia por cuanto que, guiados por él, puedan converger tanto la percepción globalizada y el análisis fonético en el proceso, es decir, orientar al estudiante hacia la experimentación iniciativa, la búsqueda y el descubrimiento personal, de tal manera a lograr el objetivo con mayor probabilidad de acierto y menor riesgo de error. Ahora vamos a pasar a hablar del método global. Continuamos. Método global. El proceso de este método empieza con la presentación y percepción global de la oración. Posteriormente, con la descomposición en palabras y, por último, en sílabas. Un momento del proceso que se dedica para la percepción, el análisis y la síntesis de las palabras. Luego, se reflexiona en cuanto a las dificultades de las sílabas simples, inversas, complejas y las que contienen diptongo. La última frase consiste en construir otras palabras y oraciones a partir de las sílabas aprendidas. Esto es el método global. Entonces, se comienza con la percepción y la presentación global de una oración, luego se descompone en palabras y por último en sílabas. En este método se aprende la lectura y la escritura, partiendo de la observación de una palabra, de una frase o bien de una oración, para que el niño la reconozca en su conjunto por su forma a medida que ve, oye, lee y escribe. Se tiene en cuenta el contenido emocional de las palabras, frases u oraciones que surjan de las experiencias del niño o niña, de las narraciones breves, fábulas, adivinanzas, descripciones y otras. Tenemos ventajas y desventajas de este método global. Entre las ventajas del método podemos mencionar la percepción del todo, por eso es método global.
Se realiza en primer lugar la percepción del todo y posteriormente vamos hasta las partes. Es decir, el niño o niña reconoce las palabras antes que las letras, que son partes de la totalidad. Fomenta la lectura consciente. El niño o niña comienza a escribir palabras completas, frases u oraciones. Introduce el dibujo libre. Aprovecha el lenguaje propio de los niños. Correlaciona la lectura y la escritura con temas centrales del programa de otras áreas del primer grado. El niño escribe e ilustra su propio texto. Ahora bien, veamos cuáles son las desventajas de nuestro método global. Da mucho énfasis a la memoria y a la copia. Además, podemos decir que se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes para que con este método global se pueda tener éxito. Hay que crear motivaciones originales, lograr situaciones afectivas útiles para que surjan palabras, frases u oraciones. Preparar el material didáctico auxiliar. Facilitar la expresión de las ideas escritas a través de dibujos espontáneos. Iniciar la enseñanza y la lectura de la escritura con palabras y seguir lo antes posible con frases breves y oraciones. Así también para el método global se recomienda enseñar en un principio la palabra considerada básica, con una frase o con una oración. El proceso completo de este método ha de abarcar las funciones que siguen. Función visual, auditiva, verbal y motriz para la escritura y el dibujo. Vamos a ver un desarrollo didáctico de una clase con el método global. A. Fomentar el deseo de leer. B. Presentación y estudio de una palabra, una frase o una oración que surgirá de la experiencia de los niños, de una conversación, de una descripción o de otros. La observación cuidadosa cuidadosa cuando el maestro escribe siguiendo palabra por palabra. Lectura por el maestro de una o dos veces, lo hará lenta, pausadamente. Lectura de los niños en voz alta siguiendo el orden en que están escritas las frases o las oraciones. Lectura por los niños alternando el orden. Se buscan otros medios para perfeccionar este reconocimiento visual y esta primera lectura. Por ejemplo, los niños cierran los ojos, el maestro borra algunas palabras y el niño debe saber encontrar la palabra omitida. Reconocimiento visual en tarjetas, carteles y otros medios que el maestro pueda crear. Escritura de la palabra. Regresamos. Escritura de la palabra, la frase o la oración mediante el sistema de copia. ¿Qué más? Veamos qué más tenemos en nuestro método global. Dijimos, la oración mediante el sistema de copia, la escritura debe ser lenta, pausada para que el niño no omita ninguna palabra. El aprendizaje de la escritura es simultáneo con la lectura, el niño escribe lo que lee. ¿Qué más? Vamos a ver, un ratito. Hicimos una pequeña pausa porque estoy haciéndole una ayuda a Simone. Vamos a ver qué nos dice. Descomposición del texto en palabras. El texto aprendido el día anterior se entrega a los niños en una tira. Los alumnos pueden escribir en la tira para separar las palabras por medio de una barra hecha con lápiz. Por ejemplo, Emma toma mate. Separar las palabras recortando la tira Emma toma mate. Y el maestro hace lo siguiente. Preguntas del maestro. ¿Quién puede mostrar la palabra Emma, mate, toma? Se mezclan las palabras y se construye la oración. Cada alumno realiza ese trabajo en su propio material, en su propia mesa o pupitre. Descomposición de la palabra en sílabas. El método global emplea el análisis y la síntesis en el momento exacto en que los niños estén en condiciones de hacerlo, cuando surjan las preguntas de ellos. Entonces se realizan las actividades como, por ejemplo, observación de palabras aprendidas hasta ese momento, análisis de las palabras para propiciar el reconocimiento de las sílabas y letras. En síntesis, la escritura es una habilidad cuyo desarrollo consiste
en un complejo proceso mediante el cual los símbolos impresos o escritos llegan a tener un significado. Para su aprendizaje, aplicando el método global, es necesario recordar que el niña comienza escribiendo palabras completas, frases y oraciones. Aprovecha el lenguaje propio del niño, se basa en la experiencia del niño. El aprendizaje de la escritura es simultáneo con la lectura. Utiliza la letra cursiva en el método global. La percepción del todo es anterior a la de las palabras. La creatividad del maestro ayuda al éxito. La descomposición de la palabra en sílabas y en letras se hará cuando el niño lo requiera. El uso de materiales didácticos apropiados conduce al éxito. El proceso de este método abarca estas funciones: visual, auditiva, verbal y motriz. Utiliza el análisis y la síntesis. Los resultados se verificarán todos los días y semanalmente. Y finalmente los niños escriben su propio texto. Yo soy Cindy Duarte Adorno. Acabamos de desarrollar el método global.